Hola amigos y amigas de YouTube. ¿Te gustaría aprender 4 formas diferentes de cómo realizar un diagrama de flujo que permita calcular la suma de los n primeros números naturales? Si tu respuesta es que sí, mi nombre es Orlando Javier y comencemos. Bien, en este video lo que vamos a hacer es una serie de diagramas de flujo que permita calcular la suma de los n primeros números naturales. Y para eso primero vamos a ver bueno, la primera forma. La primera forma. ¿En qué consiste la primera forma? Bueno, tenemos que utilizar el procedimiento secuencial. El procedimiento secuencial. Muy bien. El procedimiento secuencial, como su nombre mismo lo dice, es una secuencia de pasos que debemos hacer para conseguir la suma de los n primeros números naturales, ¿no? Recordemos, si nosotros tenemos esta suma, 1 más 2 más 3 más así sucesivamente hasta un número n, esto tiene una fórmula y sería entonces n por n más 1, todo esto dividido por 2, ¿no? Entonces, esta formulita vamos a programarla acá en un diagrama de flujo. Entonces, el diagrama de flujo nos dice lo siguiente, ¿no? Vamos a empezar con un inicio. Inicio. Y vamos a tener que ingresar, ¿no? ¿Qué valor? El valor que me interesa a mí es la cantidad de términos, ¿no? Por ejemplo, n. N. En este caso, toda esta suma va a tener n términos, ¿no? N términos. Ahora, ¿qué más necesitamos aquí? Bueno, si es que yo tengo esa cantidad de n términos, bueno, podríamos asignar una operación aquí, ¿no? Y decir que la suma es igual al n por n más 1, todo esto dividido por 2. Ya está. Entonces, miren, esto es realmente simple. Es la forma más simple que vamos a ver de las 4 formas. Y aquí lo que necesitamos es que tendría que imprimir la variable s, ¿no? Que está guardando el valor de la suma y con eso estaríamos finalizando, ¿no? Ahí tendríamos un fin. Bueno, podríamos ver una simulación de esto. Por ejemplo, ¿qué tal si el valor de n que ingresamos sea 4? Entonces, estaríamos en el caso de sumar 1 más 2 más 3 y más 4, ¿no? Si hacemos ese cálculo mentalmente, sería 10. ¿Estamos de acuerdo? A ver, veamos si es que obtenemos eso. Como n es igual a 4, entonces aquí la variable s tendría que ser 4 por 4 más 1 y todo esto sobre 2, ¿no? Y esto sería el valor de 10. Justamente este 10 es lo que se va a imprimir aquí y estaríamos saliendo del programa, ¿no? Con un fin. Bien, eso sería la forma más sencilla de realizar este diagrama de flujo. Veamos cómo sería la segunda forma. A ver, la segunda forma. La segunda forma. La segunda forma va a ser con respecto al control repetitivo, ¿no? Esto es con respecto al control repetitivo de flujo. ¿Ya? O otros también lo conocen con el nombre de for do, ¿no? O si no, para y hacer. Listo. Entonces veamos cómo sería esto. A ver, vamos a empezar con un inicio aquí. Un inicio. Lo que debemos leer siempre es la cantidad de términos que vamos a tener que sumar. Entonces ingresamos en esta caja el valor de términos, número de términos. Ahora, es importante ahora establecer una rutina y para eso yo les recomiendo que cuando se trate de una suma, tenga que acumular varios valores en una suma, inicialicen ese valor, ¿no? Esa variable suma de esta forma.
S igual a 0. S representa la suma. Inicialmente la suma es igual a 0. Y ahora vamos a darle los valores de i que van a correr desde 1 hasta el valor de n en esta caja for, ¿no? Eso significa la caja para o for. Entonces aquí vamos a poner una variable i, por ejemplo, que va a ir desde 1 hasta n, ¿ya? Entonces, si no están muy familiarizados con esto, por ejemplo, esto significa que i, este valor de i va a ser ahora 1 al inicio, luego será 2, luego será 3, luego será 4 y así hasta llegar al valor de n, ¿ya? Entonces a eso se refiere. Entonces, como les digo, al inicio i será igual a 1. Entonces podría aprovechar ese valor de i igual a 1 para hacer el cálculo de la suma, ¿no? Por ejemplo, cuando el i es igual a 1, tendríamos una suma que sería suma más i. Miren, esto es muy importante porque acá nosotros habíamos dado este valor, ¿no? S igual a 0. Esta inicialización nos sirve justamente para ir acumulando en esta fórmula, porque S inicialmente ahorita es 0. Más adelante S ya va a estar actualizado. Entonces, inicialmente ahorita es 0, pero más i que vale 1, ¿no? Entonces la suma ahora sería 1. Luego cuando volvemos, i ya no va a ser 1, va a ser 2, luego será i igual a 3, igual a 4, igual a 5 y así hasta el valor de n que nosotros querramos. Entonces aquí vamos a terminar este procedimiento del for y podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Aquí vamos a tener ese bucle que se va a tener que repetir y esto va a tener que volver, ¿no? Como les dije, inicialmente i fue 1, luego va a ser 2, 3, 4, 5. Entonces eso me va a dar la idea siguiente, ¿no? Al inicio la suma sería 0 más 1. Vuelve y la suma sería la suma anterior. Pero la suma anterior ya no sería 0 porque ya lo hemos calculado. Es 0 más 1, ¿no? Luego sería 0 más 1 más 2, 0 más 1 más 3, 0 más 1 más 4, 0 más 1 más 5 y así. Es importante entonces el valor de 0 aquí. Y con esto lo que tendríamos que hacer es imprimir el valor de la suma. Aquí imprimiríamos el valor de la suma y estaríamos terminando entonces con nuestro diagrama de flujo aquí, con un fin. Ahora, si no se entendió esto, veámoslo con una simulación, ¿no? Por ejemplo, aquí si inicialmente ingresamos n igual a 4, obviamente tendríamos que sumar 1 más 2 más 3 más 4. Entonces, inicialmente tenemos que el valor de la suma sería igual a 0. Entonces, aquí miren, en esta caja, i dice va a empezar desde 1 hasta n, ¿no? Desde 1 hasta n. Entonces, como empieza desde 1, vamos a colocar i igual a 1. Entonces, en la siguiente caja dice s igual a s más i. Entonces, ese sería el s anterior, 0, más el i que vale 1, ¿no? Entonces, eso volvería, mira. Ahora el i ya no sería 1, sino sería 2. Entonces, la suma, ¿quién sería? La suma, dice, debe ser la suma anterior más el i. La suma anterior es esta, mira. Entonces, tendríamos 0 más 1 más el i que vale 2. Luego va a tener que volver, el i tendría que ser igual a 3. Entonces, si el i es igual a 3, la suma sería igual a la suma anterior, que la suma anterior sería esta de aquí. 0 más 1 más 2, pero más el i. El i vale 3 ahora, ¿no? Ahora, como ya tenemos esto, nuevamente vamos a volver. El i sería igual a 4. El i sería igual a 4 y sería el último i que va a tomar porque i va desde 1 hasta n. Como el n hemos dicho que vale 4, entonces se va a detener en ese valor. I sería igual a 4, entonces la suma sería la suma anterior. La suma anterior es este valor, miren. Sería 0 más 1 más 2 más 3, pero más el 4, ¿no? Entonces, ahí terminaría el procedimiento. Ahí terminaría el procedimiento y tendríamos que imprimir S, ¿no? Porque el tope era el N, ¿no? El N igual a 4 para nuestra simulación. Entonces, lo que tendría que imprimir es que la suma sería 0 más 1 más 2 más 3 más 4, que sería 10, ¿no?
Y esa sería entonces la segunda forma para hacer este cálculo de la suma de los n primeros números naturales. Veamos la tercera forma. Esta tercera forma tiene que ver con el control de flujo repetitivo. Otro tipo, ¿no? Control de flujo repetitivo. Y esta estructura se llama el while do. Este es el while do. O también se le conoce como mientras hacer. Mientras se cumple algo, hacer cierto procedimiento, ¿no? A ver, veamos. Esto también es bastante simple y lo que vamos a tener que hacer es iniciar nuestro diagrama de flujo, ¿no? Con un inicio. ¿Qué es lo que hacemos luego? Ingresamos un valor de n. N, ¿quién es? La cantidad de términos que debe tener nuestra suma, ¿no? Ahora, vamos a inicializar, como en el caso anterior, a una variable suma. Suma sería para mí igual a 0. Inicialmente la suma va a ser igual a 0. Voy a recurrir también a otra variable. Una variable c que va a representar el contador. O sea, este c va a ir contando cuántos términos estoy sumando. Y en este caso, c podría ser 1. Y ahora sí vamos a hacer la pregunta, ¿no? Porque mientras se cumpla algo, vamos a hacer ciertas operaciones. A ver, aquí tenemos. Como tenemos contador y número de términos, vamos a decir, mientras el contador sea menor o igual que el número de términos, entonces vamos a hacer la siguiente operación. Que la suma sería igual a la suma más el contador. Suma, aquí tenemos que este valor es 0 y el contador sería 1, ¿no? Entonces, eso sería en el primer paso. ¿Qué más? El contador se tiene que actualizar. Ya no sería un contador que estaría contando un término. Ahora tendría que contar 2 términos, 3 términos, 4 términos, así. Entonces vamos a ponerlo aquí para que se vaya actualizando en cada iteración. El contador sería contador más 1. Y este valor tendría que volver hasta esta parte. Hasta aquí. ¿Ya? Entonces, mientras se cumpla que contador es menor o igual que número de términos, tendría que hacer estas dos operaciones. Si es que ya no cumple, entonces tendríamos que salir del resultado y imprimir el valor de la suma. Muy bien. Y aquí estaríamos terminando con un fin. Un fin. Veamos la simulación, que eso es lo que nos interesa. Entonces, miren, si nosotros el n estamos considerando que es 4, entonces debemos hacer esta suma, ¿no? 1 más 2 más 3 y más 4. Y nos debe dar, obviamente, 10. A ver, empecemos. Sigamos con este proceso. Tendríamos que la suma sería igual a 0, el contador sería 1, y aquí haríamos esa pregunta, mira. Contador 1 es menor o igual que n vale 4. ¿Es cierto esto? ¿Esto es verdad? Sí. Entonces, si es que es verdad, haremos estas dos operaciones, que la suma es igual a la suma anterior más el contador. Aquí tenemos la suma anterior, que sería 0, más el contador, que sería 1. Ahora, ¿qué significa esto? Que c sea igual a c más 1. C más 1 sería 1 más 1, ¿no? Porque el c anterior es 1. 1 más 1. O sea, esto es igual a 2. Y aquí tendríamos igual a 1, ¿no? Entonces volvemos, mira. Ahora sabemos que el c es igual a 2. Y entonces volveríamos a esta pregunta, ¿no? Entonces tendríamos 2 es menor o igual a 4. La respuesta es sí. Entonces la suma sería la suma anterior, que fue 1, más el contador. El contador que fue 2. Entonces, lo que tendríamos que hacer es actualizar a c. C sería entonces el c más 1. C anterior es 2. 2 más 1
Entonces esto sería 3. Y aquí también la suma sería 3. A ver, este contador C volvería a hacer la pregunta. ¿3 es menor o igual que 4? La respuesta es sí. Entonces la suma sería la suma anterior, que sería 3 más el valor de C. El valor de C tendría que ser 3, ¿no? Listo. Ahora, ¿el contador cuánto sería? El contador sería el contador más 1. O sea, tendría que ser 3 más 1. ¿Y esto cuánto sería? Sería 4 aquí y aquí sería 6. Contador es igual a 4. Vuelve a hacer la pregunta. ¿4 es menor o igual que 4? Sí. La respuesta es que sí. Entonces ese sería la suma anterior, que fue 6, más el contador anterior, que fue 4. Y ahora el contador sería el contador que fue 4 más 1 sería 5, ¿no? Entonces ustedes dirán, esto ya no puede volver. Efectivamente, porque para que hagas la pregunta, aquí sería contador, ¿no? 5 es menor o igual que 4. Esto ya no es cierto, es falso. Lo que te va a indicar entonces que tienes que salir. Mira, acá ya la respuesta sería que no. Entonces tendrías que salir e imprimir ese. ¿Ese quién sería en este caso? Ese pues sería este valor 10 que hemos encontrado, ¿no? El último valor de ese. Ese sería 10 y con eso terminaría el procedimiento de este diagrama de flujo. Eso sería entonces la tercera forma para hacer este diagrama de flujo. Veamos la siguiente forma, la cuarta forma. A ver, empecemos aquí. Cuarta forma. Cuarta forma. Esto también va a ser un control de flujo repetitivo. Control de flujo repetitivo. Este control de flujo repetitivo también se le conoce como el repeat until. O si no, se le conoce como repetir hasta. Bien, empecemos. Bueno, lo que siempre hacemos es poner un inicio, ¿no? Inicio, que es lo que vamos a tener aquí. Vamos a ingresar un valor n. Ahora, tenemos que definir algunos valores. Por ejemplo, vamos a inicializar a una variable suma y a una variable contador. Nuestra suma tendría que ser 0 y nuestro contador igual a 1. Y ahora vamos a hacer cierto procedimiento, ¿no? Como hemos hecho en el caso anterior, en la tercera forma. Nosotros sabemos que esta suma sería lo mismo que suma más el contador. ¿Estamos de acuerdo? Y además, el valor de C se tendría que incrementar en 1. C sería igual a C más 1. Pero aquí habría una pregunta. Mientras que tengamos el C mayor que N, todo este procedimiento tendría que repetirse. O sea, tendría que repetirse nuevamente. Y se va a salir únicamente cuando deje de cumplir esta condición, que el contador sea mayor que n, ¿no? Cuando deje de cumplir eso, entonces sale y tendríamos aquí nuestra impresión de la suma. Muy bien, si tenemos la impresión de esa suma, lo último sería el fin nada más, ¿no? Aquí tendríamos el fin. Listo. Entonces, veamos esto, ¿no? Entonces, esto se trata de repetir hasta que deje de cumplir, ¿no? Hacemos que se repita todo este proceso hasta que deje de cumplir que el contador sea mayor que el n. A ver, veamos con la simulación. Supongamos que aquí el valor de n es igual a 4, como en el resto de casos, ¿no? O
sea, sería 1 más 2 más 3 más 4 y esto nos tendría que dar 10. A ver, empecemos. Suma igual a 0, contador igual a 1 y aquí hacemos el primer procedimiento. S sería igual a S más C, pero este S es el S anterior, o sea, sería 0 más 1. O sea, tendría que ser 1, ¿no? El contador ahora sería 1 más 1, porque el contador anterior es 1. Se debe reemplazar aquí, más 1. Esto sería 2. Entonces, ahora tienes que hacer la pregunta. ¿Contador es mayor que n? El contador es 2. Es mayor que el n. N lo hemos dicho que sea 4. Entonces, la respuesta es que no. ¿No? La respuesta es que no. Entonces, como la respuesta es que no, tiene que volver a hacer este mismo procedimiento. Entonces, aquí nuevamente tendremos S igual a S más C, pero S anterior es 1, mira, el S anterior es 1, y C es 2, más 2, ya está. Ahora el contador sería el contador más 1, contador anterior es 2, y aquí más el 1 sería 3. Ahora, la pregunta sería, ¿contador mayor que n? Contador nos ha salido 3. 3 mayor que 4. La respuesta es todavía que no. Entonces tenemos que volver a calcular S. S sería igual S anterior más el contador anterior. Entonces el S sería, a ver, aquí nos había salido que es 3 y el contador también 3, ¿no? Entonces sería 3, que sería el S anterior, más el contador, que también es 3. Ya está. El contador ahora sería eh, el contador anterior C, que sería 3 más 1, sería 4, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿4 es mayor que 4? La respuesta es que no. Entonces vuelve a hacer el cálculo. El valor de S sería el valor de S anterior, bueno, este S nos había salido 6, ¿no? 6 más el contador, que tendría que ser 4. Ahora, el contador se incrementaría en 1, sería 5. Y ahora tendríamos 5 es mayor que 4. Esto sí, la respuesta es que sí. Y si la respuesta es que sí, entonces tenemos que salir imprimiendo el último valor de esta variable s, que tendría que ser esta, ¿no? 10. Entonces la respuesta sería esta de aquí. Entonces con eso estaríamos terminando la cuarta forma de cómo realizar un diagrama de flujo que calcula la suma de los n primeros números naturales. Bien, espero que este video te sirva para tu aprendizaje. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Y si realmente fue de gran ayuda, déjame un like, suscríbete y compártelo. Y si tienes otro tipo de ejercicios, algún diagrama de flujo que quisieras que lo realicemos, no dudes en pedir y encantado estaré realizando videos posteriormente. Hasta pronto.